vamos a conversar hoy día es respecto a las biopsias en odontología. Para eso es necesario hacer énfasis en que la labor y la responsabilidad del cirujano dentista es de acuerdo a su formación profesional y guarda una directa relación con la comunidad en la cual se encuentra profesionalmente inmerso, para prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades de la cavidad bucal. Y por cavidad bucal lo entendemos en un término global, no solamente el cirujano dentista se dedica al tratamiento de las piezas dentarias, sino que también tiene que ver con todas las estructuras, tanto óseas como mucosas, de la cavidad bucal y las enfermedades que a ellas puedan afectar. Actualmente, en nuestro país son pocas las biopsias odontológicas que se realizan por diferentes razones, entre ellas porque muchas veces no se reconoce la necesidad ni la importancia que tiene el procedimiento de la biopsia como un procedimiento clínico para el diagnóstico precoz de ciertas enfermedades y ciertas patologías y también el tratamiento oportuno del paciente frente a las mismas. La próxima, por favor. Acá tenemos una imagen de un importante aumento de volumen en la zona derecha del paladar de este paciente. Podemos ver las piezas dentarias, podemos ver la lengua y podemos ver este aumento de volumen en el paladar. Muchas veces es difícil poder hacer un diagnóstico clínico diferencial de la patología que afecta a la persona y en esas ocasiones es importante poder recurrir también a la biopsia en algunos casos muy puntuales para poder determinar de qué entidad patológica se trata para, de acuerdo con eso, poner en práctica el tratamiento correspondiente. La próxima, por favor. Desde una perspectiva clínica, es muy fácil confundir algunas patologías, como por ejemplo un mucocele, que es un quiste labial por retención de saliva, y fibromas irritativos, por ejemplo, que muchas veces son ocasionados por la irritación que produce el morderse la mejilla o morderse el labio, por ejemplo, con otras lesiones, como son carcinomas mucoepidermoides, que es el cáncer más frecuente en la mucosa oral, y también las metástasis de procesos neoplásicos que tienen su origen en otras partes, en otros órganos del cuerpo, pero que sin embargo hacen aparición y se manifiestan secundariamente en la cavidad bucal. La próxima, por favor. Acá tenemos una vista de cómo se está practicando una biopsia en este aumento de volumen que mostrábamos recién en el paladar, y más adelante vamos a ver cuáles son los tipos de biopsia más frecuentes que se utilizan en odontología. Pero igual lo importante de la biopsia es obtener una muestra del tejido con el objeto de ser analizado en anatomía patológica para poder ponerle nombre y apellido de acuerdo al análisis histopatológico que se haga de la muestra que se toma. La próxima, por favor. Antiguamente, la anatomía patológica se dividía en dos clases: la simple descripción y reconocimiento de los cambios que se apreciaban en los tejidos afectados, y la observación y el conocimiento de los cambios apreciados que permitían identificar una enfermedad y determinar un tipo de tratamiento para ello. No nos olvidemos que anatomía patológica es la ciencia o la rama de la patología que analiza histológicamente, vale decir al microscopio, los tejidos de los cuales se ha tomado la biopsia. La próxima, por favor. Acá tenemos una ortopantomografía donde en la zona central del maxilar superior podemos
a apreciar una mancha oscura bastante grande y que corresponde radiográficamente a la lesión que va a haber seguramente que biopsiar para determinar su origen y sus características de acuerdo con el examen anatomopatológico que se proceda a hacer. La siguiente, por favor. Ahora, la anatomía patológica como especialidad propiamente tal cobró relevancia con el invento del microscopio y su aplicación en la observación de los tejidos extirpados. Una de las primeras descripciones de las características de úlceras y tumores por este medio fueron efectuadas por Bennett 1845 y Donaldson 1853, quienes fueron los precursores y demostraron que se puede obtener importante información terapéutica de las muestras extraídas y que puedan ser observadas al microscopio siempre con la intención y con el objetivo de poder hacer un diagnóstico preciso para, de acuerdo con eso, poder implementar el tratamiento que la situación o que esta patología amerita. La siguiente, por favor. Acá tenemos una muestra al microscopio de cómo se ve un trozo de tejido que ha sido biopsiado, ya está fijado, está analizado al microscopio probablemente electrónico por el aumento que se aprecia y se puede ver claramente una capa más superficial o más externa que corresponde a un epitelio plano pluriestratificado, ese mismo. A continuación, una capa intermedia que es un tejido conjuntivo laxo, que es el que ocupa el mayor espesor de esta muestra, y finalmente la membrana basal o corión, que es fundamentalmente el tejido basal que se aprecia. La siguiente, por favor. El término biopsia tiene su origen en el vocablo griego bio, que significa vida, y opsis, que significa vista, y se definía como la extirpación de una pequeña porción de tejido vivo para ser procesado, examinado y diagnosticado bajo un microscopio. Estas se realizaban con el fin de determinar si una lesión es infecciosa, inflamatoria o reaccional, si es un tumor de carácter benigno o de carácter maligno. En caso de ser maligno, la biopsia permite determinar el tipo, grado y estado de la lesión, por lo cual no solo se puede realizar un diagnóstico más exacto, sino también sirve para conocer la evolución de la enfermedad, el resultado del tratamiento y también poder fundamentar el pronóstico. De ahí entonces creo que esta definición es bastante explícita para mostrar la importancia que tienen las biopsias con el objeto de poder, entre comillas, rotular adecuadamente algún tipo de patología que se presenta en el paciente. La siguiente, por favor. Acá tenemos también un ejemplo de lo que es la cara interna de la mejilla del lado derecho. Se ven las piezas dentarias y más hacia la derecha se alcanza a ver, ahí están las piezas dentarias, más a la derecha la lengua y hacia el lado izquierdo la cara interna de la mejilla que presenta estas líneas blancas que desde un punto de vista clínico, diagnóstico, corresponden probablemente a un líquen plano, pero de momento que el líquen plano es una de las lesiones que pueden ser cancerizadas a nivel de la cavidad bucal, es importante poder corroborar el diagnóstico, por ejemplo, del líquen plano con una biopsia, ya que el anatomopatólogo puede identificar claramente el tipo de células y las características que presentan estas células al microscopio. La siguiente, por favor. El uso de la técnica quirúrgica adecuada requiere obviamente de una planificación detallada y esta se realiza una vez completada la evaluación inicial del paciente. Se hace necesario conocer obviamente cuál es la anatomía, la función
el color y la textura normal de las diferentes estructuras que conforman la cavidad bucal. Según las características del tejido en que se efectuará la biopsia, es el tipo de técnica quirúrgica que se debe emplear en el procedimiento, ya que las biopsias pueden ser básicamente incisionales, excisionales, por punción y aspiración con agujas, etcétera, las cuales son las más utilizadas en odontología, fundamentalmente las biopsias de tipo incisional, excisional y por punción y aspiración son las más utilizadas, tal vez en gran medida la última, la de punción y aspiración, sobre todo cuando estamos en presencia de cavidades, por ejemplo, cavidades quísticas que tienen un líquido en su interior, entonces se hace importante poder obtener una muestra del contenido de los quistes, lo cual, analizado desde el punto de vista anatomía patológica, nos permite ponerle nombre y apellido a ese quiste para, de acuerdo con eso, entonces poder efectuar el tratamiento clínico correspondiente. La siguiente, por favor. Acá tenemos en este esquema muy sucinto, se puede ver una biopsia incisional en la cual con una hoja y un mango de bisturí se procede a sacar un trozo superficial del tejido, tratando, sí, en lo posible de abarcar un par de milímetros de profundidad, de tal manera entonces de tener un espesor de tejido adecuado. También es importante señalar que hay que, al hacer una biopsia de tipo incisional o excisional, también es importante no solamente obtener el tejido de la lesión, sino que también con un margen de unos milímetros alrededor, sacando también tejido sano, de tal manera que en el momento de hacer el examen anatomopatológico se pueden establecer claramente las características del tejido que macroscópicamente se ve sano con aquel que es objeto de sospecha y objeto, en definitiva, de la biopsia. La próxima, por favor. Acá tenemos el otro tipo de biopsia que ya es excisional, en la cual se retira un trozo mucho más grande, más importante de tejido, que en lo posible también tenga parte del tejido sano que rodea al tejido que da origen a la biopsia. Acá tenemos en este esquema una biopsia de piel en la cual se ven las capas de la piel, la epidermis, la dermis, el tejido celular subcutáneo y cómo tiene importancia el hecho de que este cilindro tenga la profundidad necesaria para tener muestras de los distintos estratos de tejido que van desde la superficie hacia la profundidad. La siguiente, por favor. Y acá, finalmente, esta no es obviamente un esquema odontológico, pero igual sirve para graficar la biopsia por aspiración, en la cual, o por punción, en la cual se aspira el líquido o el contenido de la cavidad que se pretende biopsiar. En este caso estamos mostrando una biopsia de mama a través del sistema de la punción con una aguja para biopsias y la aspiración del líquido correspondiente. La siguiente, por favor. El éxito del resultado de una biopsia en cuanto a obtener el diagnóstico adecuado, que es lo que se está buscando, depende fundamentalmente de 4 factores que son los más importantes. El primero es el momento y la forma como se toma la biopsia. El momento de la evolución de la enfermedad, obviamente, mientras mayor sea la precocidad, indudablemente que el pronóstico va a ser mucho mejor. Y la forma en la cual se toma la muestra se refiere concretamente a la técnica quirúrgica que se utilice para tomar la muestra. La manera en que se fija y se remite al laboratorio la muestra obtenida
para su análisis. Aquí estamos hablando de la manipulación adecuada de la muestra, la fijación de la misma para que a la brevedad sea remitido al laboratorio para su análisis anatomopatológico, la calidad del procesamiento de la muestra y obviamente la experiencia y el conocimiento del anatomopatólogo que examina la muestra. Indudablemente son especialistas en el tema que perfectamente pueden conocer e identificar las estructuras celulares, tanto normales como anormales, que van a observar al microscopio. La siguiente, por favor. Entre las indicaciones para tomar biopsias tenemos, primero, cuando la lesión que se quiere estudiar interfiere con las funciones locales. Cuando la lesión tiene un crecimiento, el cual puede ser lento o rápido, pero que va modificando su tamaño a través del tiempo. Cuando son lesiones de larga duración y tienen coloración tono blanco o tono rojo o rojizo. Lesiones que son pigmentadas o angiomatosas, vale decir que tienen relación con algún tipo de vaso sanguíneo. Lesiones radiolúcidas o radioopacas, eso desde el punto de vista radiográfico en hueso, y que no estén en relación con las piezas dentarias y las raíces de las mismas. Lesiones asociadas a procesos de dolor, de parestesia o anestesia parcial y que sean de causa desconocida. Y masas profundas en musculatura, por ejemplo, de la lengua, de la mucosa bucal o también de los labios. La próxima, por favor. Ahora bien, ¿cuándo es oportuno solicitar una biopsia o bien efectuar una biopsia para su evaluación anatomopatológica? Si, por ejemplo, se produce un fracaso en tratamientos conservadores farmacológicos o después de haber eliminado algún factor irritante local que pudiese estar produciendo la lesión, después de un plazo de 7 a 14 días en que no se obtenga mayor resultado en cuanto al tratamiento y las características patológicas se mantengan, sí es importante efectuar una biopsia con el objeto de poder determinar con absoluta certeza el origen y las características de la patología para el tratamiento adecuado. Y también se puede solicitar biopsias para corroborar un diagnóstico de enfermedad sistémica, como puede ser, por ejemplo, el síndrome de Sjögren, que es una enfermedad autoinmunitaria, lupus eritematoso, líquen plano, como ya lo conversamos recién, etcétera, y muchas otras patologías, pero que evidentemente en un resumen tan acotado como este no las podemos mencionar todas. La próxima, por favor. Acá tenemos otra foto donde observamos un aumento de volumen importante en la encía, en el vestíbulo, sobre las piezas anterosuperiores. Indudablemente que esto se trata solamente de una orientación, lo más probable es que sea algún proceso infeccioso inflamatorio relacionado con las piezas dentarias del paciente, las cuales a simple vista no se ven en buenas condiciones. Indudablemente también hay que complementarlo con la parte clínica, con la reacción de esas piezas dentarias con exámenes radiográficos, etcétera. Pero en caso que, tal como señalábamos recién, después de un determinado periodo razonable de 1 o 2 semanas con tratamientos odontológicos conservadores, combinados con tratamientos farmacológicos, no veamos una evaluación favorable, entonces hay que entrar a sospechar de alguna otra entidad patológica y habría que hacer una biopsia con el objeto de poder ponerle nombre y apellido preciso a la patología que está afectando a este paciente. La próxima, por favor. Ahora bien, las biopsias también
tienen algunas contraindicaciones, en que las más comunes a nivel de las biopsias odontológicas son, por ejemplo, no efectuar biopsias en tejidos necróticos, pues no pueden ser correctamente diagnosticadas por las alteraciones que tienen los tejidos que ya se encuentran necrosados, sobre todo en forma parcial. No efectuar biopsia en lesiones de tipo vascular, cuando comprometen malformaciones vasculares y hemangiomas, pues son venas y arterias las cuales pueden producir sangrados profusos. Y en pacientes con alteraciones endocrinas, patologías cardiovasculares, pacientes desnutridos, etc., todos ellos deben tener indudablemente una evaluación previa y una autorización del médico tratante para poder efectuar una biopsia odontológica con condiciones razonables de seguridad para el paciente. La próxima, por favor. Acá, por ejemplo, tenemos una herida en la cara interna de la mejilla. Tenemos las piezas dentarias que se aprecian en el lado izquierdo y ahí está la zona de esa herida, y esa herida evidentemente que puede ser producida por algunos cuadros de tipo viral, puede ser producida a lo mejor también porque el paciente se mordió, se pasó a llevar la mejilla, etcétera. Pero si después de 7 o 14 días de efectuado el tratamiento clínico que da la impresión que origina esta situación, esto se mantiene así o bien ha seguido desarrollándose y ha aumentado de tamaño, es muy oportuno poder hacer una biopsia con el objeto de poder hacer el diagnóstico claro y preciso de la lesión. La siguiente, por favor. Bien, en nuestro país, todo cirujano dentista, por la formación y la preparación que se le da en la universidad, debe ser capaz de identificar una lesión o una alteración que afecte a una mucosa bucal normal. El problema reside en la poca costumbre del paciente de controlarse periódicamente y también de la falta de hábito del profesional de efectuar un examen minucioso, tanto extra como intraoral. Muchas veces no se produce, por lo tanto, un diagnóstico oportuno, ni tampoco se realiza la biopsia por una falta de acuciosidad en la evaluación del paciente. Esto se refiere concretamente y en el fondo es una voz de alerta respecto a que lo ideal es que el paciente se controle con cierta periodicidad y al mismo tiempo también, y no solo a nivel del tema piezas dentarias, y también que el cirujano dentista tenga siempre presente que su ámbito laboral es la cavidad bucal completa, tanto con las estructuras dentarias como también con una serie de otras estructuras mucosas, musculares, glandulares, etcétera, que están dentro de la cavidad bucal, que son de su ámbito profesional y que no debe pasar por alto, y no solamente centrar toda su labor profesional en lo que son las piezas dentarias, de las cuales no podemos despreciar su importancia, pero tampoco podemos dejar de ver a la cavidad bucal como un todo en forma global. La siguiente, por favor. Acá, por ejemplo, tenemos una lesión de tipo ulcerativo en el borde lateral de la lengua. Probablemente lo primero que uno pueda pensar es que el paciente se haya mordido, se haya pasado a llevar, puede haber una cúspide filosa de un molar inferior o alguna obturación defectuosa que puede haber producido ese problema, pero igual eliminados esos factores y después de un tratamiento, como les decía recién, de 7 a 14 días, si no se ven resultados, es importante entrar a biopsiar esa zona para poder determinar de qué entidad patológica se trata. La siguiente, por favor.
Una lesión pequeña, sin sintomatología, que no ha sido detectada y por ende no ha sido controlada por el profesional, puede infiltrarse a los tejidos subyacentes o se puede ulcerar y estar en una etapa avanzada, como puede ocurrir con la mayoría de los carcinomas, y concretamente la mayoría de ellos son de tipo espinocelular, los cuales apreciamos en la cavidad bucal. Por eso entonces se recalca la importancia de un examen clínico muy detallado de toda la cavidad bucal, de sus partes blandas, sus partes duras y de las piezas dentarias por parte del profesional y también por parte del paciente, además de los controles periódicos, ya sea tenga o no tenga molestia, sí también concurrir ante la más mínima molestia o la más mínima detección incipiente de cualquier situación a nivel de la cavidad bucal que escapa a la normalidad. La próxima, por favor. Acá también tenemos otra imagen de la cara ventral de la lengua de toda la mitad derecha, donde se aprecia una leucoplasia bastante importante. Y ahí también cobra validez y se hace necesario tomar una biopsia con el objeto de poder tener absolutamente claro el diagnóstico de esta leucoplasia para, de acuerdo con eso, instaurar el tratamiento correspondiente. La siguiente, por favor. Bien, ahora, existen múltiples factores de riesgo, como tabaco, alcohol, colocación de piercing, etcétera, en cualquier parte de la mucosa bucal, los cuales pueden producir alteraciones en la misma. Por lo tanto, es importante acudir a consultar apenas se detecte algo anormal a nivel de la mucosa bucal de origen no dentario, como por ejemplo manchas, úlceras, aumentos de volumen, etcétera. Pues el ámbito profesional del cirujano dentista, como les decía recién, no se restringe solo a las piezas dentarias, sino a todas las estructuras blandas y duras que conforman la cavidad bucal. Es siempre importante consultar a tiempo ante cualquier anormalidad que se detecte. La próxima, por favor. Acá, por ejemplo, podemos observar también en la cara interna de la mejilla un aumento de volumen que aparentemente a simple vista, de acuerdo al examen clínico y de acuerdo a la palpación que se haga de la lesión, tiene todo el aspecto, además de la ubicación que tiene de ser un fibroma, probablemente de tipo irritativo. Pero es importante también en estos casos, de todas maneras, para por último confirmar el diagnóstico, es hacer una biopsia. Incluso en este caso se puede hacer una biopsia excisional en el sentido de extirpar esta lesión y eso mandarlo a la evaluación de anatomía patológica a través de la biopsia, lo que permitiría obviamente confirmar la hipótesis de diagnóstico clínica y el tratamiento correcto que se hizo al respecto. Ahora bien, si excepcionalmente, después de haber hecho la biopsia excisional, el resultado, el diagnóstico de anatomía patológica es diferente, se puede hacer otra intervención ya mucho más radical de acuerdo al tipo de diagnóstico que se haya hecho a través de la biopsia. La siguiente, por favor. Bien, en resumen, eso es lo que yo quería compartir con ustedes, principalmente mencionarles y hacer especial énfasis en que el terreno del ámbito profesional del cirujano dentista no son solo las piezas dentarias, sino que el espectro es muchísimo más amplio y la importancia que tienen también las biopsias en el quehacer profesional nuestro. Muchas gracias.